Estamos a través de diamante.com y recuerden que también ustedes nos pueden ayudar a poner La Mañana en Camino en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Nos pueden seguir, nos pueden escuchar, nos pueden ver y también les pedimos como siempre que se suscriban a nuestro canal y de ese modo, bueno, tendrán las novedades, las notificaciones vinculadas a La Mañana en Camino, cuando estamos al aire, cuando subimos los programas enteros, cuando subimos alguna columna, algún invitado central, etcétera. Y como siempre estamos recibiendo a la economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para todos los Bien. oyentes y los que nos miran también. Recuerdo que algunos días atrás, la semana pasada, me acuerdo que hablamos bastante, hablaste vos en realidad, de la rendición de cuentas, ¿verdad? Y, Es cierto. recuerdo que uno de los conceptos que vos señalabas era que desde la perspectiva económica lucían las proyecciones del gobierno como un tanto optimistas, por decir algo, lo mínimo, lo Sí, básico. Estoy bien en lo que digo recordando tu sí, intervención, sí, ¿no? es cierto, es cierto. Bien, y en ese contexto yo recordé que el año pasado, cuando se discutió el presupuesto, y se aprobó, en definitiva, Mm, recuerdo que algunas voces políticas por parte de la oposición, pero también desde la academia, se señalaban que quizás el presupuesto del gobierno eh, lucía un tanto optimista de más también. Cosa que los hechos confirmaron, ¿no? Porque las proyecciones del gobierno, vos corregime si le estoy agarrando el bizcochazo, no coincidieron con lo No, que no, realmente después ocurrió, ¿verdad? totalmente. Y me acuerdo que en el marco de estos análisis, yo te pregunté algo que el año pasado fue noticia y tenía que ver con el acuerdo alcanzado por trabajadores a través de sus sindicatos, a través del PIT-CNT, los empresarios con la presencia del gobierno, en el entendido de que, por decirlo a grosso modo, los trabajadores estaban dispuestos a resignar salario en la medida que no afectara el empleo, ¿no es cierto? Es decir, priorizar en el marco de la emergencia sanitaria y también económica, bueno, que la gente no pierda empleo, aunque esto implicara resignar salario o hasta quizás perderlo en alguna medida. Pero pasando raya, el 2020 nos dejó con menos salario, pérdida de salario, es decir, no aumento de salario, pérdida de salario en realidad, y además Pérdida pérdida de real. empleo, ¿verdad? Con lo que de alguna manera alguien podría decir, bueno, pero ese acuerdo bajo un paradigma, Sí, bueno. ese paradigma no se cumplió. ¿Por qué hago esta introducción? Porque me parece que se va a imponer un poco esa tensión en las negociaciones salariales en este contexto donde otra vez se hace un pronóstico para muchos un tanto optimista además, y otra vez se va a empezar a negociar los salarios, y ya escuchamos voces acerca de que sería bueno contratar a gente por debajo de los laudos, lo que se saldría de la norma, según escuché a Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, etcétera, etcétera. Y a todo esto lo completo con informaciones que han sido divulgadas en las últimas horas, ya que, por ejemplo, el ministro de Trabajo Pablo Mieres dijo que la cantidad de personas en el seguro de paro total actualmente se encuentra en números pre-pandemia. Entonces cualquiera puede decir, bueno, buenísimo, porque estamos en un escenario previo a la crisis, a la emergencia sanitaria, por lo tanto alguien podría decir, venimos en buen camino. También hay que decirlo que la economista Pico del Cuesta Duarte, del PCNT, de alguna manera salió a cuestionar estos dichos. Hecha esta introducción, le paso la pelota, estimada Gabriela, y ayudarnos a entender un poco de qué va la cosa, desde dónde y hacia dónde. Sí, bueno, capaz que conviene empezar por una de las cuestiones que vos mencionaste, que tiene que ver con esta relación entre salarios y empleo, ¿no? Digamos que hay como una relación capaz que teórica, cuando uno piensa en el mercado de trabajo como un mercado donde hay oferta y hay demanda,
Solamente que aquí los trabajadores son los que ofrecen su fuerza de trabajo y los empresarios son la demanda que requiere, digamos, esa fuerza de trabajo. Entonces el salario sería como el precio que resulta de, digamos, igualar la oferta con la demanda. Esa es como la idea teórica de, bueno, cualquier mercado, digamos, donde se fija un precio. Que en este caso sería el salario, bueno, el salario real, ese es como el precio que se fija. Entonces, una de las consideraciones es, bueno, si yo fijo el salario mínimo, digamos, no negociado, muy por encima de este punto, digamos, de equilibrio teórico, entonces yo voy a tener más desempleo. ¿Mm? Y esa es como, digamos, la idea que está por detrás. Lo que sucede es que, primero, el mercado de trabajo en sí no es un mercado solo, sino que cada sector o cada pequeño subsector tiene su propio mercado de trabajo. Entonces, esto de poner pautas globales para todos, bueno, por supuesto que no se pueden hacer pautas tan individualizadas, pero y generalizar de esta manera a veces es como que, bueno, por supuesto que hay sectores que no entran en esta cuestión, o algunos tienen un salario por arriba, por abajo, digamos, ahí la oferta y la demanda se fijan por otros lados. Otra cuestión que muchas veces se coloca es que también hay que tener en cuenta en qué momento de la economía estamos, porque una cosa es cómo estas curvas se cortan si estamos en una época de crecimiento, o si estamos en una época de estancamiento, o de caída incluso, ¿no? Bueno, hay todas unas cuestiones teóricas que no vienen en realidad, no vamos a poner acá a profundizar en eso, pero que están como por detrás de estas ideas. Entonces, bueno, a veces se traduce en comentarios de este estilo, ¿no? De, bueno, prioricemos el empleo en vez de los salarios. Sin embargo, el resultado final puede no ser el que se pensaba, porque, bueno, hay otras cuestiones, por supuesto, que intervienen, y tampoco está comprobado que el incremento del salario real vaya a estar en contra del, o sea, depende a dónde llegamos, digamos, en qué punto estamos para que realmente eso vaya en contra del aumento del empleo, ¿no? Recordemos, bueno, hace años, ¿verdad? Cuando comienza este proceso, se reinstalan los consejos de salario, ¿no? Salíamos de la crisis de 2002 y este argumento también estaba sobre la mesa diciendo, bueno, si recuperamos mucho salario real, esto va a implicar caída de empleo, va a ir en contra, cosa que en realidad no sucedió. Tal vez al principio, el primer año, el empleo en sí no aumentó tanto porque lo que más que nada se dio fue como gente que cambió de un empleo muy informal hacia empleos formales, ¿verdad? La cantidad de gente cotizante del BPS aumentó muchísimo. Sin embargo, como hemos comentado, ¿verdad? ¿Cómo se mide el empleo? Se mide empleo formal e informal. Entonces, si yo tengo un empleo que es un autoempleo, que lo que hago es vender sándwiches en una esquina, o limpio los parabrisas, y consigo un trabajo formal, en un de reposo, yo qué sé, nada, en cualquier otro lado, yo sigo siendo empleado. Era empleado antes porque de alguna forma tenía, pero formalicé mi situación, etcétera, ¿no? Eso es un proceso que a veces también se da, y en este momento de crisis se da como el efecto contrario, ¿verdad? Mucha gente pierde su trabajo formal y, digamos, se autogenera un empleo, porque, bueno, algo tiene que hacer, sí, claro, mucho más precario, de un ingreso mucho menor,
¿verdad? Y que bueno, que depende de si llueve o no llueve, si puedo salir o no puedo salir, si hay gente o no, cómo está el COVID, ¿no? Etcétera. Entonces, eso también en el sentido, respondiendo un poco capaz que el último comentario que dijiste de el ministro Mieres, en el sentido de que la gente que está en seguro de desempleo es toda gente que trabaja en el sector formal, porque los informales no tienen derecho a seguro de desempleo. Por lo tanto, ese indicador es muy parcial. No nos dice lo que está sucediendo con el mercado de trabajo. Y a propósito, ¿hay datos acerca de si el número de informales aumentó, digamos, en el marco de la emergencia sanitaria? Bueno, en realidad la última encuesta de hogares no marca, al contrario, marca incluso una baja de la informalidad, pero bueno, esto en realidad nos interpela, digamos, y nos dice, bueno, la encuesta esta que se ha hecho cambió su metodología, no mide lo mismo que medía la encuesta que hacíamos antes, entonces en realidad no es estrictamente comparable. Y además a esto hay que sumar otro fenómeno que se dio, además de que mucha gente, digamos, dejó su trabajo formal, mucha gente simplemente se retiró del mercado de trabajo. Y lo que bajó también es la tasa de actividad. Hay menos gente trabajando y por lo tanto eso hace que ni siquiera estén apareciendo como desocupados ni como ocupados informales, sino que están en su casa cuidando a los niños que recién vuelven a la escuela, ¿verdad? O que, bueno, en su área no hay trabajo, entonces ni siquiera sale a buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el marco, no podemos analizar la situación que estamos viviendo en el 2020 y en el 2021 en el mercado de trabajo con los mismos parámetros que mirábamos nuestra realidad hasta 2019. Porque la realidad cambió y además también cambió la forma de medirla. Entonces, las herramientas que tenemos para eso son limitadas. Sí, perdón. Continúa. No, iba a entrar en el tema más de lo salarial, que es, digamos, lo que se va a negociar ahora en la 9ª ronda de salario. Sí, justamente iba a ir a eso, porque hay una nueva pauta salarial que el gobierno presentó, cito el observador, para casi 500.000 de trabajadores. El gobierno ofrecerá un nuevo periodo puente para los sectores más golpeados por la pandemia, comenzará a recuperar parte del salario perdido y dará un trato diferencial a las microempresas. Este es el título, digamos. Sí, sí. Bueno, en ese sentido, cabe aclarar que, bueno, que en Uruguay, a partir de 2005, se reinstalan los consejos de salario, que, bueno, vienen de una ley de hace muchos años, ahí por los años 40, pero que bueno, luego se había abandonado, se reinstalan en el 85, luego del regreso de la dictadura, en el gobierno de Sanguinetti, pero el regreso de la democracia. Perdón. Sí, el fin de la dictadura. Sí, perdón que lo dije al revés. Pero el gobierno de Lacalle Padre, los consejos dejan de convocarse y van como perdiendo fuerza, no sé, y eso como que desaparece. Bueno, por supuesto, después viene la crisis del 2002 y en 2005 se vuelven a convocar, se reglamenta, hay algunas reglamentaciones nuevas, etcétera, pero la base es la negociación tripartita entre trabajadores, empresarios y el gobierno. En 2005 además, no enseguida, pero luego, ¿verdad? Van apareciendo además incluso nuevas categorías que no estaban antes, capaz que no, el empleo rural no estaba, las empleadas domésticas tampoco estaban antes, y bueno, estos son como nuevos sectores
que se incorporan en estas negociaciones, que en la negociación no solamente se negocia los incrementos salariales, sino también se negocian las condiciones generales de trabajo, también se negocian, y que fue muy importante, los incrementos de los mínimos, ¿no? Y ahí está esta palabra laudo que tú mencionaste, ¿no? Cada categoría, o sea, más allá del aumento general, en cada categoría hay como distintas como grados en de trabajo, no sé, digamos, eso depende de cada sector, ¿no? Peón de primera, peón de segunda, ¿no? Capataz, oficial, yo qué sé, no sé, digamos, ¿no? Entonces, para el más bajo se establece un laudo, quiere decir un mínimo que es de esa categoría, que no se puede pagar menos. Entonces, una de los resultados de todos estos años de negociaciones salariales no fue solamente el incremento de más del 60% en el poder de compra de los salarios durante los 15 años hasta el 2019, sino que además aumentaron bastante más que este aumento general los mínimos. Y bueno, y eso se coloca como una de las razones por las cuales mejoró la distribución del ingreso en Uruguay, no solamente el tema de la disminución de la pobreza, ¿no? Sino también como que hubo esta otra redistribución. Pero bueno, ahora estamos en un momento diferente, la crisis de COVID coloca digamos, al país en esta circunstancia. El año pasado los trabajadores accedieron, ¿verdad?, a este acuerdo puente por un año con un aumento pequeño en enero del 3%, creo que fue, para algunos también, algunos los más en problemas no tuvieron aumento, ahí dependía un poco de cada categoría, ¿no? Y ahora en julio hubo un nuevo incremento, que bueno, ahí depende un poco de cada sector, qué es lo que se haya recibido. Una cuestión además es que cómo nosotros medimos qué es lo que le pasa a los salarios. En realidad, el índice de medio de salarios que publica el INE, que es de este que hablamos, con la caída del salario real, etcétera, recoge solo en parte lo que le pasa a los salarios. ¿Por qué? Porque es un índice que se construye en base a una encuesta que se realiza a empresas de más de 10 trabajadores. ¿Se escuchó? Perdón. Sí, ¿sí? Hubo un brevísimo corte, así que repetí, por favor, Gabriela, el último enunciado. Tu última frase. Sí, nada, que el índice medio de salarios no refleja el global de los salarios de la economía, sino que se basa en una encuesta a empresas formales de más de 10 funcionarios, empleados, ¿no? O sea, empresas relativamente grandes o medianas, digamos, pero no las micro, ¿no? Que son de hasta 5 empleados y además formales. Entonces, en realidad, para ver este índice y esta caída puede haber sido mucho mayor, porque si ahí no estamos considerando todos los que han tenido más problemas, o los informales, o las pequeñas empresas, seguramente la caída del salario real fue bastante superior a estos números que están apareciendo, que bueno, a julio aparentemente el número que están considerando es como algo alrededor del 4% de caída, que es lo que, según el ministro, se va a comenzar a recuperar, y era digamos, en 2022. Esa sería como la propuesta, ¿no? Bien. Entonces, bueno, en esto estamos, y aquí viene, digamos, el inicio de esta nueva ronda. Aquí tú mencionaste 500.000, digamos, trabajadores que estarían en esto. Sí. Capaz que hay que aclarar que hay sindicatos grandes,
sectores grandes que ya acordaron y que no están en esta ronda. Por ejemplo, la construcción tiene un convenio como hasta 2023. La salud también tiene un convenio firmado y no está en esta ronda porque ya acordaron. Hay algunos que van como en otros momentos que tienen, ¿no?, otra fuerza también para negociar y que, digamos, no están por dentro. Por eso no son todos los trabajadores, tal vez hay otros sectores. Estos dos son los más grandes, de los que más además se ha hablado, y capaz que además llaman más la atención, ¿verdad? Porque tuvimos un paro de la construcción por unas pocas horas, pero para luchar por el trabajo del resto de los trabajadores, porque es un sector que está muy bien, como habíamos dicho, de empleo, ¿verdad? Tenemos las obras de UPM, etcétera, y además tienen un convenio firmado, ¿no? Pero bueno, es un sector muy fuerte dentro del sindicalismo. Entonces, bueno, en estas circunstancias, las pautas que fija el gobierno en realidad son pautas de orientación, no tienen por qué cumplirse. Claro. O sea, no hay ninguna obligatoriedad de ninguna de las partes. Pero bueno, siempre fijan como un piso para la discusión, ¿no? O sea, bueno, esto es lo que es como el mínimo a partir del cual se empieza a negociar. Entonces, ahí lo que hace el gobierno es como dividir en dos a las empresas. Los sectores más afectados, que son los que están establecidos en la ley, por eso estoy leyendo aquí el número, porque no me lo acordaba, 19.942, que es una ley que sacó el gobierno para apoyar a una cantidad de sectores, los que están en peor situación, los vinculados, no sé, al turismo, a los espectáculos, a las fiestas, al, no sé, el transporte escolar, a sectores realmente que están muy, muy mal. Entonces, eso se los llama sectores más afectados y se los deja como afuera. Digamos, se hacen como dos propuestas en paralelo. Y dentro de los sectores menos afectados, que serían como el resto, también se abre como una diferencia según el tamaño de las empresas, si son micro o si son pequeñas, grandes y medianas, como que van en otro grupo. O sea, se presupone que las micro son las que están con más problemas, ¿no? Independientemente del sector, lo cual, bueno, parece un poco raro, pero seguramente hay muchas. Porque, bueno, micro es como una, ¿no? Creo que es esto que dije, hasta 5 empleados, pero bueno, puede ser una empresa tecnológica, un consultor, digamos, nadie, que es pequeña, pero no necesariamente es un taller, digo, que arregla, yo qué sé, zapatos, o una persona que hace que cose y tiene 2 o 3 empleados, o digamos, ¿no? Que uno piensa, bueno, mucho más frágil. Son como, dependiendo sobre todo frágil en esta situación de la pandemia, ¿no? Donde los requerimientos de las personas por servicios de distintos tipos, fue como brutal, ¿no? Porque, bueno, seguramente mucha gente dejó de mandar a arreglar la ropa porque no precisaba ir a ningún lado, no tiene que arreglarse nada. Y bueno, y si el dobladillo te queda largo, te doblas el pantalón total, nadie te lo ve acá. Pero si la computadora no te funciona... Me reí porque hacer el dobladillo de los pantalones es la historia de mi vida. Bueno, nada, pero siempre, ¿no? Hay mucha gente, digamos, por ese estilo, digamos, de ese servicio. Lo puse como ejemplo, ¿no? Pero si la computadora no te funciona o el internet se te cae, llamás a un técnico para que por favor venga a arreglártelo. Seguramente la demanda ahí aumentó mucho porque, bueno, nuestros requerimientos han cambiado, ¿no? Esperemos que eso empiece a normalizarse, pero esa es como digamos, a veces yo por eso ponía como 2 ejemplos muy extremos,
que capaz que los dos son microempresas y que a veces la categoría microempresa no es la que define, digamos, micro, pequeña, claro, por supuesto. Si es una empresa grande, es una empresa grande que tiene, no sé, más de 100 empleados. A ver si Sí, te es una empresa entiendo. grande. La condición micro no necesariamente es sinónimo de fragilidad o debilidad. Claro, exacto. Pero bueno, el gobierno fue por ese lado, ahí, como yo decía, es una pauta, ¿no? Y lo que se propone es, no importan los números, proponen una serie de incrementos que se basan, o sea, que incluyen a partir de 2022 una pequeña recuperación sobre la inflación proyectada por el gobierno en la rendición de cuentas. ¿Mm? El gobierno proyecta la rendición de cuentas, creo que para este año una inflación de, no sé, 6,8, 6,9, que bueno, más o menos está en línea con lo que se proyecta, digamos, por ejemplo, en la encuesta del Banco Central, pero luego proyecta una caída importante en la inflación. Y bueno, hay que ver si eso se va a dar o no, porque, digamos, la pauta no está, a veces las pautas se fijaban, bueno, por ejemplo, la inflación proyectada más un tanto por ciento. No, acá ya se dice, por ejemplo, para enero de 2022 un aumento de 3,2% para las micro y de 3,5% para el resto de las empresas. Sí. ¿Mm? Sí, Y, sí, sí. y ahí hay que comparar con la inflación no del año, sino del semestre, porque estas son ajustes semestrales, ¿no? O sea, ahora en julio del 2022, del 2021, perdón, tenemos para las micros se propone un aumento de 2,5 y igual que para el resto. ¿Mm? Con nada. Y bueno, y ahí van como viendo, digamos que los números en sí no importan tanto porque, digamos que van a depender en definitiva de la fuerza negociadora de cada sector. Porque esto, como decía yo, es una pauta. ¿Mm? Ahora, si bien entiendo Sí. perfecto el concepto pauta, digamos, lineamiento, qué sé yo, de hecho en los últimos años, en las tres administraciones del Frente Amplio hubo todo tipo de escenario. Hubo incluso alguna vez que el gobierno tiró pautas sobre las que no estuvieron de acuerdo ni empleados ni empleadores. Es más, creo recordar en algún caso que el gobierno del Frente Amplio en algún momento tiró una pauta y los empleadores y los empleados estuvieron de acuerdo de dar más aumento incluso Sí, que la bueno. pauta, ¿no? Sí, bueno, porque estábamos, por supuesto, en otra situación. Muchas veces el objetivo en el gobierno era poder moderar la inflación, porque bueno, en una Claro. economía que crece, en realidad los aumentos salariales se trasladan a precios Y sobre eso, y no, que para sobre los eso que... empresarios... Sí, termina, perdón, Sí. termina, No, perdón. no, perdón. ¿Y por qué esto que tú decís? Porque muchas veces para los empresarios, en vez de enfrentarse a los trabajadores, optan por dar los incrementos salariales, total, después lo recuperan pasándolo a precios. ¿Por qué? Bueno, porque hay demanda y igual van a vender sus productos, ¿no? Ujú. Entonces, sobre todo los más vinculados al mercado interno Claro. tienen como más esa lógica. Sin embargo, ahora estamos como en un momento diferente, donde la demanda interna cayó ya el año pasado y tampoco, bueno, como decíamos, el empleo es mucho menor todavía, por más que la gente de seguro de desempleo no lo refleje, cuando uno mira el empleo total, estamos muy por debajo de todavía, ¿no? Estos 60.000 o ahora, bueno, 40. Ahí depende un poco también de cómo se hacen estos cálculos, pero estamos por debajo de lo que estábamos antes y bueno, eso es menos demanda, porque es menos gente trabajando, con salarios todavía menores,
¿no? La Bueno, a masa propósito, salarial. ese freno, esa menor demanda, Mm. esa baja en los movimientos económicos también en este último año terminó contribuyendo a ser un factor, no el único, según nos has enseñado, pero un factor en definitiva que incidió en que no suba la inflación, ¿verdad? Bueno, uno de los factores que presionaba la inflación en el pasado, ahora no está presente, que es esta presión de demanda. Igual la inflación aumentó por otras razones, porque subió el dólar, porque se ajustaron las tarifas, etcétera, ¿no? Digamos que Pero quiero decir, la inflación, el gobierno puede exhibir que estuvo en líneas generales en el llamado rango meta. Eso es cierto, ¿no? ¿No es verdad? un mes. No, Ah, bueno. no, estamos ahora de vuelta por arriba. No, Pensé no. bueno, pero a ver, tengo la sensación de que no, le quería anotar una al gobierno, que por lo menos no es un Bueno, factor que ha distorsionado, se ha disparado mucho, agravando el poder de compra. Me haces caras, más o Gaby. menos, porque el año pasado, no te olvides que el año pasado, ahí creo que fue en mayo, la inflación llegó al 11%, No, donde no, se sí, conjugó, está bien, está bien, está bien, por está bien. eso digo, no, hubo inflación importante, no por presión de demanda, sino que fueron otros Sí, factores claro, claro. que impactaron, como estos dos que mencionaba, el Pa- aumento del dólar y las tarifas que aumentaron enormemente el año pasado, ¿verdad? Porque aumentaron, y luego este año volvieron a aumentar dos veces, o sea, fue sí. como un factor, bueno, nada, ahí el gobierno estuvo como un poco, me parece, doble discurso en el sentido de, por un lado, preciso, no quiero perder, no tengo que hacer caja, porque si no, cómo voy a atender ¿no? los problemas, estoy no sé qué, y después por otro lado, con la luz tenemos que ir hacia el precio paridad de importación, etcétera, y clic de vuelta aumento o sea, bueno, uno tiene que tener un objetivo claro para A seguir propósito, estos dos una política. últimos aumentos ya están en la última medición inflacionaria. No, el último, todavía no todo, vamos a tenerlo en la inflación de julio, porque hubo un aumento alrededor del 10 de junio, por lo tanto, de combustibles, ¿no? Por lo tanto, esa fue una parte de eso, fue a junio, porque la inflación es de los 30 días. Si estos fueron solo 20, entonces tenemos 10 días todavía que vamos a tener el aumento del mes pasado, más el aumento que hubo este mes, que en realidad fue muy pequeño, ¿no? Pero todavía en julio, la inflación de julio va a reflejar aumentos de los precios de los combustibles, a lo que se suman algunos otros aumentos que, bueno, que siempre hay en julio, ¿verdad? Porque justamente están los ajustes semestrales, es un mes en el que ajustan además hay algunos problemas también con digamos, del IPC mismo, porque el IPC es viejo, como yo ya lo comenté, es del 2010 y tiene algunos precios Ujú. que ponderan bastante, por ejemplo, la cuota mutual, que estaba en la base, digamos, del indicador del IPC, bueno, pero cuando ya ahora casi nadie paga la cuota mutual como la pagábamos antes, ¿no? Tenés el descuento del FONASA, pero bueno, justo solamente algunas personas seguramente igual pagan, ¿no? La cuota mensual, pero bueno, hay un ajuste ahora, pero también hay ajuste de algunas tasas moderadoras, etcétera, entonces ahí hay un impacto en el IPC, y bueno, nada, invierno siempre, precios de frutas y verduras, ahí se conjugan y a veces nos dan aumentos, a veces caídas, pero el IPC, y bueno, y el dólar, este mes algo aumentó, no mucho, pero eso también Ujú. se va a reflejar en la inflación. Entonces, como que
el tema salarial, volviendo, digamos, a lo que estábamos hablando, la negociación se va a dar para, bueno, para el sector privado, ¿no? Porque el sector público no se negoció nada, simplemente el gobierno decidió cuánto va, no sé, en el presupuesto, ahí ya veremos cuánto termina siendo el incremento para el año que viene. Este año fue, creo que 3% en enero. El sector público solo tiene aumento una vez por año. Y bueno, y todo esto además se va a ver, por supuesto, reflejado en las jubilaciones. No nos olvidemos que ahí sí es el índice medio de salarios el que determina el incremento, pero esto viene como con un rezago, ¿verdad? Porque las jubilaciones se van a ajustar recién, digamos, con la caída de este año se va a reflejar en las jubilaciones del año que viene. Uh-huh. Entonces, bueno, y eso también genera caída en el poder de compra, ¿no? Eso en general, ¿no? Y en la demanda interna, porque bueno, las jubilaciones son el ingreso para una parte importante de los uruguayos. Para terminar y contextualizar esto también sí. con información de protagonistas, del mismo modo que recién citábamos los anuncios del gobierno a propósito de las pautas, las miradas que sobre este tema tenía el ministro Mieres a propósito del seguro de desempleo. Digamos también que en este caso cito como fuente Grupo R Multimedio, la comunión entre el Poder Ejecutivo y los empresarios según el PIT-CNT, la comunión entre comillas, ¿verdad? El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sostuvo que entre los lineamientos del Poder Ejecutivo y los empresarios hay una comunión y una separación grande de los criterios manejados por la central. Tanto los patrones como el gobierno establecen una antinomia, una oposición entre el salario y el trabajo. En la vida de ningún trabajador se ha demostrado esta tesis. El movimiento obrero, si tiene un mayor poder adquisitivo o un mayor nivel de compra con su salario, ayuda al aumento de la demanda. Bueno, esto está vinculado con lo que en el arranque de esta charla vos también señalabas acerca de esos axiomas que se sostienen cada tanto, ¿no? De que el aumento de los trabajadores contribuye a generar problemas en la economía, y hay otros que sostienen que por el contrario, los trabajadores, los asalariados teniendo poder de compra, se transforman en un factor dinamizador de la economía, ¿no? Sí, exactamente, hay como que ver los dos lados. Eso es un punto que, bueno, lo habíamos comentado, ¿verdad? Antes, pero otra cosa también que capaz que vale la pena señalar es que esta pauta tampoco reconoce, digamos, como entre los sectores menos afectados, ninguna diferencia, porque hay sectores a los que les fue muy bien, ¿no? El sector agropecuario, la construcción dijimos que no estaba en este convenio, ¿verdad? Pero sí hay otros sectores, no sé, los exportadores, la industria frigorífica, digamos, los sectores que han tenido un buen desempeño y que en esta pauta, digamos, no hay otra medición que esta de menos y más afectados, y en los más afectados son los muy, 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 muy afectados, que bueno, están como yo creo que eso, por supuesto que el PIT-CNT lo reconoce, ¿no? Pero el otro universo que queda es muy amplio y muy diverso. Y entonces, por supuesto, se va a negociar cada subsector va a intentar ir por, digamos, nada, lo que puedan obtener, ¿no? El tema que también aquí la fortaleza en la negociación no es igual en todos los sectores, porque, como comentábamos al principio, ¿verdad? Hay sindicatos con históricos, ¿verdad? Que mantuvieron, inclusive yo cuando hice el primer comentario respecto a los consejos de salario, que dije Claro. que se habían suspendido, igualmente estos dos sectores que mencionamos, la salud y la construcción, mantuvieron acuerdos durante todo el tiempo.
¿Por Sí. qué? Bueno, porque son Creo que sindicatos. los bancarios también, ¿no? Y los bancarios también, claro, bueno, los bancarios lo que tienen, además después fueron muy afectados en la época de la crisis, porque bueno, fue una crisis bancaria en el 2002, pero también, por supuesto que es un sector muy, muy, muy fuerte, que, bueno, digamos, se sitúa como en otro lugar a la hora de negociar. Claro. Pero como yo decía, por ejemplo, sectores como el sector agropecuario, es un sector, digamos, donde la organización sindical es muy nueva y es como bastante poco el poder que tengan en la negociación, ¿no? Entonces, bueno, veremos lo que termina pasando. Sin embargo, esto es, nada. Por suerte, igualmente, que hay negociación salarial, que esto es algo que la sociedad uruguaya lo tiene como asumido y en ningún momento se ha planteado, por lo menos hasta ahora, ir para atrás en este tipo de negociación, ¿no? Y se mantiene, se reconoce, ¿verdad? Más allá de, bueno, capaz que algunas medidas contra que aparecieron en la LUC, contra algunas medidas de lucha de los trabajadores, como la ocupación o cosas así, el proceso de negociación en sí no ha sido hasta ahora afectado, ¿no? Pero bueno, me parece que es como un, digamos, cuando uno habla de Uruguay y de las instituciones que tiene, la negociación, o sea, instituciones es como una palabra a veces difícil, ¿no? De ponerle digamos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es una institución? Bueno, la negociación salarial en sí es parte de la institucionalidad que tiene Uruguay, de la forma que nos damos de relacionarnos y llegar a resolver conflictos, porque bueno, esto es un conflicto, claro. ¿Verdad? Que hay que negociar y llegamos igualmente van a haber paros y van a haber problemas. Esto no es que el conflicto se va a salvar, sobre todo en un momento de caída de la economía, ¿no? Pero igualmente es una forma de reglas claras que tenemos, que nos hemos dado para poder llevar adelante esta negociación. Y eso es, digamos, un factor súper positivo de la sociedad uruguaya, ¿no? Que lo ha construido, no es gratis, ¿verdad? Pero no en todos los países, digamos, en pocos países hay negociación tripartita. En muchos lados es bipartito y arreglátelas, o ni hay, los que tienen poder negocian y los que no, nada, reciben los que el gobierno decreta. Bueno, te dejo, como siempre, un agradecimiento grande y también un abrazo grande, y te invito a que nos reencontremos la semana entrante, ¿sí, Gaby? Dale, perfecto. Bueno, que tengan un buen fin de semana entonces. Hasta luego. Era, como siempre, Gabriela Mordecki, la economista, que nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Estamos en el 98.7, 15 temporadas, nos importan las ideas.